Soy Fernando López Luengos, profesor de filosofía en un instituto de Toledo, un instituto público, desde hace ya unos cuantos años, más de 15 años. Soy padre de familia, tengo tres hijos y bueno, pues estoy también metido en una asociación de profesores aquí en la provincia. Estamos moviéndonos y difundiendo pues nuestra forma de entender la educación, que se centra sobre todo en el valor de la persona. Pues es una asignatura puesta dentro de un sistema educativo, la LOE, que está hecho con una intención política, una intención ideológica, y está hecha con la excusa de imitar lo que se está haciendo en Europa. Se pone esa excusa, se pone la excusa de la Constitución, pero en el fondo una de las cuestiones claves es que es un instrumento que ha elegido el gobierno para empezar a cambiar, a transformar la conciencia de la población española. De hecho, en el principio del decreto se comenta que efectivamente la asignatura está hecha para la construcción de la conciencia moral del alumno. Se trata de desbancar una forma moral que ha habido en España y cambiarla por otra. Eso sería básicamente lo que es la asignatura. Hombre, es un tema muy duro y cruel. Duro porque es una asignatura que se mete claramente de forma ideológica, ¿no? Y es cruel porque lo hace desde a tus hijos, ¿no? Yo tengo los niños míos, todavía no les va a tocar, el mayor tiene 6 años, ¿no? Pero a mí me duele mucho, por un lado, o sea, si hago la comparación de profesor y padre, me duele mucho que a los alumnos les quieran meter esa asignatura, me duele mucho que se quiten horas de filosofía y de otras materias para meterlo, me duele mucho que con excusas estúpidas de que si la Constitución y cosas así, que no es verdad, pues quieran meter ahí un adoctrinamiento, pero como padre me repugna, o sea, me subleva, es una cosa que lo llevo muy mal. O sea, pensar que a mis hijos, la sociedad en la que van a estar mis hijos, va a estar mezclada de esos valores, de esa forma de entender la vida, que hay gente que la tiene de esa forma, yo lo respeto, pero luego a mí me parece nefasta, pues a mí eso me repugna, ¿no? Y me subleva, y de hecho pues eso es lo que me ha hecho a mí decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque con la LOCSE ciertamente hemos tenido que tragar muchas deficiencias del sistema, ¿no? Pero claro, cuando ya se meten en la intimidad de tu hogar, entonces coge uno y dice, hasta aquí hemos llegado. Entonces, pues te juegas el puesto de trabajo, sinceramente, vamos. Yo es una cosa que no tengo ningún problema. O sea, no me importa en ese sentido asumir responsabilidades y decir públicamente que hay cosas que no la voy a dar. Me niego a colaborar con un adoctrinamiento, vamos. Pues como comentaba, en una ocasión, para explicarme mejor, en una ocasión un compañero de aquí del centro, ya no está aquí, pero me decía lo siguiente, era a raíz de no sé qué problema de profesores, no recuerdo el caso, pero sí que recuerdo la frase que me decía, es que ya está bien, deberíamos un día plantarnos y decir que no lo hacemos, ¿no? Entonces yo le miré y le dije, ¿y por qué no lo hacemos? Y me contestó, yo es que tengo hijos, yo no puedo jugarme el puesto de trabajo. Aquí, a mí eso me llegó al alma, porque yo pensé, no puede ser verdad que haya que tragar de todo por defender a tu familia, la estabilidad económica, ¿no? Tiene que haber un límite. Y esa idea a mí siempre me ha quemado dentro, ¿no? Cuando vi una asignatura dije, ahora es el momento. Y entonces la actitud que yo estoy tomando es una cosa muy sencilla, es divulgar con todas mis fuerzas, con todas mis energías lo que es la asignatura. Y entonces un compañero que también es de filosofía y yo empezamos allá, ya va a cumplir el año, antes de que salieran los decretos empezamos a divulgar lo que era todavía un borrador. Hicimos incluso una conferencia, llamamos a gente de profesionales por la ética y entonces empezamos a difundirlo. Cuando ya salió el decreto, entonces ya sacamos el hacha de guerra y a muerte. Hicimos un manifiesto de profesores, fue consensuado por un grupo de 100 y pico profesores con los que estamos en contacto, hicimos una asociación de profesores, no como motivo de asignatura, sino para colaborar entre nosotros, compartir ideas, materiales, entusiasmos, ¿no? Pero al salir la asignatura, pues evidentemente había que hablar. Y entonces desde ese momento empezamos a hacer una campaña con medios de comunicación y también por la provincia, y bueno, llevamos dadas más de 40 charlas. Consecuencia, pues que la provincia de Toledo pues tiene ahora 3.328 objeciones esta mañana tenemos contadas, ¿no? La provincia de España que más objeciones de conciencia hay. Hay una cosa fácil, donde hay charlas hay objeciones, y la charla lo único que hace es explicar lo que es la asignatura, ni más ni menos, los decretos, no lo que hacen en Europa, porque en Europa no se parece en nada. Entonces es lo que hemos estado haciendo, a partir de ese momento movilizarnos y empezar a explicar a la gente, y luego las reacciones es pues eso, que la gente está respondiendo bastante bien.
Sí, bueno, ya me estoy... Complicación, la primera es familiar. Más que, o sea, la mayor carga la está llevando mi mujer. Tenemos 3 niños pequeños y, claro, nos llaman de muchos sitios, continuamente, medios de comunicación, pueblos, padres asustados, y nos llaman, ¿no? Y entonces todo el día al teléfono, todo el día con medios de comunicación, pues todas las semanas hay alguna charla o dos, tienes que hacer kilómetros para arriba y para abajo. Evidentemente, la asociación nuestra ni siquiera tiene presupuesto, o sea, el presupuesto de la asociación es mi nómina y la de mi compañero, no tenemos que pagar a los niños, o sea, que decir que no tenemos ningún tipo de ayuda, ¿no? Y tú vas pagando las cosas, o sea, si vas a dar una charla, pagas tú el viaje, no vas aceptando por ahí dinero, ¿no? Entonces, complicaciones ya hay. Luego es desagradable ver a gente pues, que te critica, o gente de iglesia, por ejemplo, que a los cristianos se supone que son la gente que más les afecta la asignatura, está hecha especialmente contra ellos, como ha reconocido el manifiesto del PSOE, ¿no? Es una asignatura hecha contra una moral, ¿no? Lo han dicho explícitamente, ¿no? Es que no tiene vuelta de hoja, ¿no? Otra cosa es que lo quieran oír o no. Entonces, lo que es escandaloso es que muchos cristianos no reaccionen ante eso, entonces eso es duro. Pues la gente que habla a favor de la asignatura, una de dos, o no la conoce o son cínicos, porque están mintiendo descaradamente, que son el planteamiento de los que la están configurando, ¿no? Entonces, ciertamente sí que trae problemas, ¿no? Y en el futuro, pues también. De hecho, pues hay muchos momentos duros, difíciles. Ya digo, a mí me ha dolido más la gente que se supone que tiene que ir contigo, que no se embarque o que incluso ponga trabas. Es como si un grupo de gente va a luchar al frente, con el miedo, la tensión, la angustia de una batalla, y te encuentras gente que va en dirección contraria diciendo, ¿pero dónde vas? ¿Pero tú estás tonto? Entonces eso es duro, y sobre todo si hay gente con autoridad. También es duro que manipulen palabras cuando dicen, no, los obispos no están todos de acuerdo. Es mentira. Todos los obispos han firmado por unanimidad el documento que sacaron. Entonces, ¿cómo puede haber gente que diga que no están de acuerdo? Donde hay diferencias puede ser a la hora de plantear el tema de la forma de la lucha. Y entonces algunos son mucho más explícitos y otros no. Los obispos de la Comunidad de Aragón, por ejemplo, pues hayan tenido la dificultad de que no tienen seglares. Aquí en Toledo pues hay bastante gente de movimientos y entonces esa gente pues está reaccionando, pero allí hay menos. Claro, no puede, los obispos han sido muy valientes, han dicho un documento muy duro, pero claro, no pueden implicarse de la misma manera que aquí porque no hay la misma respuesta. Y sobre todo, que esto no hay que olvidarlo, que es que la iniciativa debe ser de los padres. Ese es el punto, efectivamente, en el que no se puede, o sea, en el que uno se tiene que sublevar, porque la conciencia está por encima de eso, ¿no? Hay dos formas de entender la educación. Hay gente, como son la gente del gobierno, que consideran que los padres deben colaborar con el Estado en la educación de los niños. Los padres colaboran con el Estado. Pero hay otros que pensamos que es el Estado el que debe colaborar con los padres. Que los primeros responsables son los padres. No sea un derecho absoluto, yo no puedo educar a mi hijo en la delincuencia o en el terrorismo, pero lo que sí está claro es que el primer responsable soy yo. Dentro de la Constitución, dentro del respeto a los valores constitucionales, yo tengo que decidir la educación moral de mi hijo, no el Estado. No el Estado. Y en esta asignatura, en el presupuesto inicial, se explica con claridad, se trata de la construcción de la conciencia moral del alumno. Este es el objetivo. En la asignatura de ética anterior había una frase parecida, pero hay una diferencia abismal, que después de la frase, en el decreto de la LOCSE anterior, de la asignatura de ética, después de la frase se explicaba que no se puede adoctrinar, que tiene que ser neutral ideológicamente, pero en esta asignatura no se dice nada de eso. Y a continuación se empieza a meter temas que tienen un profundo significado moral. Por ejemplo, la identidad personal. El alumno se le debe explicar qué es su identidad. O sea, ¿el Estado va a decir a mi niño quién es él? Depende de la visión que tenga del hombre, de la visión que tenga de felicidad. ¿Ahí se va a meter el Estado? Pues en esta asignatura se va a meter. Hay un tema que es educación afectiva emocional. Se tiene que evaluar los sentimientos, las actitudes del niño, no los contenidos solo, las actitudes. Y eso hay que evaluarlo, los afectos, los sentimientos. Luego también hay todo un rebufo, un tufillo, de lo que es un relativismo moral. O sea, es imponer el relativismo. Viene a decirse que las cosas son buenas o malas, no en sí, sino porque lo decida la mayoría. Esto es una aberración. Es una opción democrática, o sea, puede haber demócratas que consideren que el relativismo es la verdad, pero hay demócratas que consideramos que el relativismo es una falsedad. Pegar a una mujer es malo, lo digan o no las leyes. Para el relativismo, pegar a una mujer es malo cuando lo digan las leyes. Pues esto es lo que plantea la asignatura, o sea, el bien y el mal no existen.
La asignatura no hace ni una sola mención de la verdad, ni una sola mención de la autoridad de los padres, ni una sola mención del bien, ni una sola mención de la naturaleza humana. Y lo único que comenta la asignatura es que hay un referente ético obligatorio para todos. El bien y el mal lo deciden los derechos humanos. Vamos a ver, los derechos humanos son una conquista buena, positiva, pero no son el referente del bien y del mal. Al revés, los derechos humanos se basan en el bien y el mal. Es lo contrario. Esto, claro, la gente que lo lea a lo mejor no lo aprecia a primera vista, pero vamos, cualquier profesor de filosofía lo entiende claramente y uno ve el trasfondo ideológico, o sea, es clarísimo. O sea, se trata de adoctrinar a los alumnos para que consideren que no existe el bien y mal, por lo tanto, que no hay que buscarlo. Hombre, yo desde luego el convencimiento que tengo es diferente y ciertamente yo no pretendo imponer a nadie. Aquí en el Instituto Público soy neutral ideológicamente, nunca les doy las soluciones porque son menores. Lo que yo pido no es imponer mi visión, lo que pido y exijo es que no le intenten imponer a mis hijos. De eso se trata, de no consentir una imposición moral. Hombre, la Iglesia desde febrero escribió un documento, bueno, ya antes se había pronunciado diciendo que era una amenaza. Claro, antes de que salieran los decretos, claro, no se sabía, había que esperar los decretos, pero los borradores ya eran una amenaza. Cuando salieron los decretos, el 27 de febrero creo, hubo una pronunciación muy clara de los obispos diciendo que esta asignatura no se puede tolerar ni en el fondo ni en la forma. O sea, ni el hecho de imponer una moral, ni encima que esa moral es falsa, que es justo lo que también nosotros hemos comentado. Entonces, los obispos, por unanimidad, que los medios afines al gobierno dicen que no hubo una mentira, por unanimidad los obispos dijeron esto. Ahí no ha habido la menor diferenciación entre los obispos. Donde sí que luego hay estilos diferentes en la hora de trabajar contra la asignatura, ¿no? Esta fue la primera ocasión de los obispos. La segunda todavía fue más contundente, porque ya se menciona explícitamente la objeción de conciencia como uno de los recursos, no el único. Los seglares cristianos harán muy bien en implicarse y luchar con todos los medios legales a su alcance contra la asignatura. Y entre los medios, dicen textualmente, está la objeción de conciencia. A nadie se le puede imponer la objeción de conciencia y a nadie se le puede impedir la objeción de conciencia. En ese sentido son muy claros y muy respetuosos, digan lo que digan, porque a los obispos no les compete, ellos no son los que van a objetar, pero sí tienen obligación moral de dar luz, si no, ¿para qué está el obispo? O sea, ciertamente en ese sentido han sido claros. Los que ya no son tan claros es gente que o tiene miedo, o yo los entiendo, directores de centros católicos, es una situación complicada, o sea, muy, muy complicada, porque se meten en follones. Pero claro, entre la estabilidad de su colegio y ser fieles al Evangelio, pues todavía hay una escala de valores, y yo lo tengo claro. Lo que pasa es que eso es a costa de, en fin, lo de los primeros cristianos, ir a por todas. Nosotros somos una asociación como tal aconfesional, ¿no? Nuestra gente puede ser cristiano, no cristiano, puede ser lo que sea, o sea, es aconfesional como tal, ¿no? Es verdad que algunos de los miembros somos cristianos, pero el planteamiento que hacemos no es solo para cristianos, sino que es para la educación de la sociedad. Bueno, pues a nosotros nos llaman de muchos sitios, tiene que ver ciertamente este ambiente que también ha colaborado en la carta que escribió don Antonio Cañizares, aunque la carta lo que hacía es transmitir, explicar de una forma más explícita lo mismo que la conferencia episcopal había hecho. O sea, que en ese sentido no es cierto que se le quiera atribuir a don Antonio una beligerancia mayor, y salvo alguna frase que haya utilizado, pues es igual que el resto de los obispos, ¿no? Entonces, pues, ciertamente eso se ha notado en la campaña, ¿no? Y nosotros entonces hemos empezado a ir a charlas, pero no hemos organizado nada más que la primera, una jornada que organizamos, y a partir de ahí es que fue una lluvia de peticiones, ¿no? Y entonces así como se ha empezado a hacer la campaña aquí en la provincia. Claro, a mayor número de charlas, mayor número de objeciones. Es así de sencillo. O sea, si la gente lo único necesita es saber lo que está ocurriendo, cómo ha empezado a producirse, cómo es la asignatura y en qué va a acabar la asignatura. Todo esto lo explica a la gente, y mucha gente, no todo el mundo, claro, pero mucha gente objeta. Pues ahora estamos aquí, pues eso, unas 3.300. Y ha sido pues porque es la provincia de España que más charlas ha tenido. Sencillamente. No hay otra cosa. Es porque ha habido más charlas, más información. En Andalucía, en junio, no había ninguna objeción de conciencia. Empezaron a movilizarse y han empezado a organizar charlas. En el mes de septiembre han tenido, pues no lo sé, pero 10 o 12 o 15 por varios sitios de Andalucía. Ahora mismo hay 1.100 objeciones. O sea, donde se informan hay objeciones. Claro, lo que la gente no sabe, pues la gente funciona así, es que los medios de comunicación no transmiten
pocos medios de comunicación están transmitiendo lo que estamos nosotros pensando. Porque claro, los medios de comunicación están controlados por el poder, salvo unos pocos, todos los medios. Y claro, si no sale en la televisión, es como si no existiera. Pero claro, tú vas por ahí, vas a un pueblo donde solo conocen lo que dice la televisión, les dicen, mire usted lo que pone el decreto, y se lo lees, y dicen la gente, bueno, ¿y esto de qué va? Entonces la gente reacciona. Y nosotros les proponemos la objeción de conciencia, que es una cuestión de cada padre, porque ciertamente es una responsabilidad, no es ofrecerles, rellena un impreso, no es una recogida de firmas, es meterte en un follón, es meter a tu hijo en un follón. Pero claro, o metes a tu hijo en un follón, o dejas que hagan de tu hijo lo que les dé la gana a ellos. Y la cosa es mucho más seria. Por eso, pues, yo creo que la reacción es bastante positiva en ese sentido. Basta con informar a la gente y la gente reacciona. Pues hombre, es evidente que no, pero vamos, por sentido común, porque la mayor parte de los medios de comunicación están al servicio del Estado, del gobierno. Entonces hay algunos medios que no, muchos medios, pero claro, son los mínimos, están haciendo una campaña, porque están hablando de la realidad. Nunca en la historia de Europa había habido un movimiento de objeción de conciencia tan fuerte como este, ya hay unas 20.000 objeciones en España. En toda la historia del servicio militar se llegaron, pues creo que eran a 70.000 objeciones, pero en muchos años, en más de 10 años. Aquí en solo 4 o 5 meses hemos llegado a 20.000. Esto nunca había ocurrido en Europa. Pero la gente no conoce esto. Estoy seguro que muy poca gente sabe que hay 20.000 objeciones en España. Estoy seguro que muy poca gente sabe que en Toledo tenemos 3.300 objeciones. Las 20.000 no las he contado yo, de las de España, pero las 3.300 de Toledo sí que las he contado yo. Porque yo tengo información, nuestra asociación tiene contactos con todos los pueblos a los que vamos a dar charlas, y de cada colegio de los que conocemos, que son unos 60 y tantos, son pocos, porque aquí en la provincia son 300, de los 60 y tantos nos mandan información. En esta asignatura lo llevamos crudo. Por eso es importante lo que decía al principio, que la gente debe leerse los decretos, leerse materiales, enterarse de qué va la asignatura y luego actuar. Pues hombre, ciertamente el oponerse a la asignatura, claro, depende a qué se llame la oposición. Porque la objeción de conciencia es una de las formas, hay otras formas de protesta, que es hacer una manifestación, recogida de firmas, pues eso evidentemente se podría hacer de cualquier manera. Lo más contundente, lo más problemático es la objeción de conciencia. La objeción de conciencia es una cuestión seria, o sea, no es como llegar al instituto y rellenar el impreso de matrícula y decir, yo no quiero la asignatura, como el que elige religión o la alternativa, porque eso es optativo. No, esto es que es obligatoria. Entonces, si tú no quieres darla, estás incumpliendo la ley. Bueno, no es incumpliendo la ley, porque parece que hacer un delito, no se comete un delito, aquí la gente se confunde, sencillamente te estás exponiendo a un suspenso. El planteamiento nuestro es que hay una ley que está por encima de la LOE es la ley de reforma educativa de ahora, y esa ley que está por encima de la Constitución. La Constitución dice en el artículo 27.3 que los padres tienen derecho a educar a sus hijos en sus propias convicciones morales y religiosas. Evidentemente en el contexto de la Constitución, no educar al hijo en terrorismo, pero dentro del contexto constitucional, o sea, de los valores de la Constitución, son los padres los primeros responsables. Y junto a ese artículo 27.3 está el 16, donde se dice que los ciudadanos tienen derecho a sus propias convicciones, no sé textualmente, libertad ideológica y de conciencia, artículo 16, ¿no? Claro, si esto es así, esto es un timbre pasajero, si esto es así, pues eso quiere decir que si una ley va contra tu conciencia, tú puedes plantear objeción de conciencia. Claro, ciertamente solamente está regulado la objeción de conciencia del servicio militar. ¿No? Pero cuando empezó el servicio militar no era así, al principio eran 4 objetores y acababan en la cárcel. Luego fueron más, y entonces no acaban en la cárcel, pero les juzgaban. Luego fueron más, y ya no le juzgaban, inventaron el servicio social sustitutorio. Luego fueron más y quitaron la ley. Eso fue en el caso del servicio militar, ciertamente está regulada. Pero es que resulta que el Tribunal Constitucional, que ese tribunal sí que sienta jurisprudencia, un Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha o de Andalucía no sienta jurisprudencia, lo que haga el de Andalucía a lo mejor el de Castilla-La Mancha no lo ve, pero el Tribunal Constitucional sienta jurisprudencia, lo que dice es parte de la ley. Y el Tribunal Constitucional ha dicho exactamente lo siguiente, que la objeción de conciencia se deriva directamente al artículo 16 y por lo tanto es aplicable directamente aunque no esté regulado. Así de claro, lo dice en la sentencia del año 1985, ¿no? Se dice explícitamente que la objeción de conciencia no necesita estar regulada para que se pueda ejercer. Ciertamente, tú la ejerces
Y luego apelas para que sea al final, después de todo un proceso judicial, que el Tribunal Constitucional tenga esa razón, ciertamente. Él es el que decide, el Tribunal Constitucional, si es constitutivo esta petición tuya de objeción de conciencia o no. Pero no hace falta que esté regulado. Y de hecho, un ejemplo clarísimo, en el aborto no está regulado. O sea, un médico que por conciencia no quiera practicar un aborto, pues puede hacer objeción de conciencia. Y no está regulado. Legalmente no está regulado. En el código deontológico, pues ciertamente se habla de esa posibilidad, pero legalmente no hay una legislación. O igual ocurre con los farmacéuticos a la hora de dispensar la píldora del día después. Es una píldora abortiva que además tiene consecuencias muy duras para el útero de la mujer, ¿no? Entonces hay farmacéuticos que por objeción de conciencia se niegan a darla. Pues no está regulado y está reconocido. Incluso también ha habido una sentencia favorable a la objeción de conciencia, que se conoce, en la que creo que era un policía, que por el cargo que tenía, pues era automáticamente de la hermandad de no sé qué, cofradía, orden, no lo sé. Entonces tenía la obligación, a ser el hermano superior o no sé qué cargo, tenía obligación de ir al oficio religioso y participar en la misa. Y él no era creyente. Y alegó, yo hago objeción de conciencia, esto va contra mi conciencia. Y el Tribunal Constitucional le dio la razón. Y no está regulada esa objeción de conciencia. Luego, es mentira lo que dicen, claro, hay muchas mentiras del poder, de los medios de comunicación, es mentira lo que dicen de que tiene que estar regulado. No es verdad. Si fuera así, íbamos a estar empezando una campaña desde hace tantos meses y con tanta preparación y con tanta fuerza. Es absurdo. Cuando nos hemos liado y nos hemos puesto a apostar con toda nuestra fuerza es porque sabemos de qué se trata. Entonces es una batalla que tiene que llegar incluso a los tribunales, que es lo que queremos. O sea, queremos que se nos respete un derecho constitucional, ni más ni menos. Que den la asignatura al que la quiera, de acuerdo. Ya me parece mal, pero eso ya no, yo ahí no voy a protestar. Pero que no obliguen. El corazón del hombre es capaz de buscar lo mejor, porque la conciencia sigue siendo libre. Porque a pesar de la imposición, basta que haya imposición para que uno grite libertad. Y porque es posible que cuando uno está convencido de que por encima de todo está el bien y el amor a sus hijos, no le importa llegar hasta el final. Por lo tanto, esto es un signo de esperanza. Pero la esperanza no es posible sin sufrimiento. Y la gente está equivocada cuando cree que las cosas le solucionan desde arriba. Me hace gracia y me fastidia que la gente diga, no va a pasar nada, como ganará Rajoy y quitará la asignatura. Eso es una estupidez, porque es la mentalidad de que nos solucionen las cosas. Esto es de nosotros. La esperanza consiste en que uno asume el reto del sufrimiento para conseguir el bien. Y eso es lo importante, y por eso la esperanza es valiosa. Y por eso, aunque estamos cansados, llevamos mucho tiempo trabajando, y a nivel nacional, y me acuerdo en el correo, gente que se pega unos viajes tremendos para dar charlas a Canarias, a Valencia, o sea, a varios sitios de España viajando. Estoy agotado, pero estoy entusiasmado. Es que el lema nuestro, o sea, estamos bastante cansados por la tralla que llevamos, pero es entusiasmante. Luego la esperanza, este es el momento de la esperanza. Que efectivamente la asignatura está hecha para la construcción de la conciencia moral del alumno. Se trata de desbancar una forma moral que ha habido en España y cambiarla por otra. Eso sería básicamente lo que es la asignatura. Hombre, es un tema muy duro y cruel. Duro porque es una asignatura que se mete claramente de forma ideológica, ¿no? Y es cruel porque lo hace desde a tus hijos, ¿no? Yo tengo los niños míos, todavía no les va a tocar, el mayor tiene 6 años, ¿no? Pero a mí me duele mucho, por un lado, o sea, si hago la comparación de profesor y padre, me duele mucho que a los alumnos les quieran meter esa asignatura, me duele mucho que se quiten horas de filosofía y de otras materias para meterlo, y me duele mucho
Soy Fernando López Luengos, profesor de filosofía en un instituto de Toledo, un instituto público, desde hace ya unos cuantos años, más de 15 años, que con excusas estúpidas de que si la Constitución y cosas así, que no es verdad, pues quieran meter ahí un adoctrinamiento. Pero como padre me repugna, o sea, me subleva. Es una cosa que lo llevo muy mal. O sea, pensar que a mis hijos, la sociedad en la que van a estar mis hijos, va a estar mezclada de esos valores, de esa forma de entender la vida, que hay gente que la tiene de esa forma, yo lo respeto, pero luego a mí me parece nefasta, pues a mí eso me repugna, ¿no? Y me subleva, y de hecho pues eso es lo que me ha hecho a mí decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque con la LOCSE ciertamente hemos tenido que tragar muchas deficiencias del sistema, ¿no? Pero claro, cuando ya se meten en la intimidad de tu hogar, entonces coge uno y dice, hasta aquí hemos llegado. Entonces, pues te juegas el puesto de trabajo, sinceramente, vamos. Yo es una cosa que no tengo ningún problema. O sea, no me importa en ese sentido asumir responsabilidades. Soy padre de familia, tengo tres hijos y bueno, pues estoy también metido en una asociación de profesores aquí en la provincia, que estamos moviéndonos y difundiendo pues nuestra forma de entender la educación, que se centra sobre todo en el valor de la persona. Pues es una asignatura puesta dentro de un sistema educativo, la LOE, que está hecho con una intención política, una intención ideológica, y está hecha con la excusa de imitar lo que se está haciendo en Europa. Se pone esa excusa, se pone la excusa de la Constitución, pero en el fondo una de las cuestiones claves es que es un instrumento que ha elegido el gobierno para empezar a cambiar, a transformar la conciencia de la población española. De hecho, en el principio del decreto se comenta y decir públicamente que hay cosas que no la voy a dar. Me niego a colaborar con un adoctrinamiento, vamos. Pues como comentaba, en una ocasión, para explicarme mejor, en una ocasión un compañero de aquí del centro, ya no está aquí, pero me decía lo siguiente, era a raíz de no sé qué problema de profesores, no recuerdo el caso, pero sí que recuerdo la frase que me decía, es que ya está bien, deberíamos un día plantarnos y decir que no lo hacemos, ¿no? Entonces yo le miré y le dije, ¿y por qué no lo hacemos? Y me contestó, yo es que tengo hijos, yo no puedo jugarme el puesto de trabajo. Aunque a mí eso me llegó al alma, porque yo pensé, no puede ser verdad que haya que tragar de todo por defender a tu familia, la estabilidad económica, ¿no? Tiene que haber un límite. Y esa idea a mí siempre me ha